Hola, ¿qué tal a todos? Queremos saludarlos en este nuevo episodio de Claqueta en Escena. Esta vez para hablar de una película llamada Beirut, que cuenta la historia de un ex agente de Estados Unidos que vive parte de su vida y uno de sus momentos más traumáticos en la capital del Líbano. Estoy con Daniel. Daniel, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal Buenos Aires? Bien, Jesús, aquí aguantando un poco de frío. Estamos en invierno y sí, aquí nada, aguantando frío. Las Sí, bondades de no tener estaciones aquí, ¿no? sí, yo creo que esas son unas de las ventajas de Bogotá o de Colombia en general, que uno se aburre de un clima y viaja 1 o 2 horas y ya tiene un clima totalmente diferente. Y cambio aquí toca aguantarse el clima cada 6 meses que cambie. Frío, calor. ¿En cuánto está ahora la temperatura en este momento? Estamos como a 8 grados más o menos y con sensación térmica de 5 o 6 grados. Ah, bueno, pero están, no están tan grave. Aquí en Bogotá estamos en 17. Para hacer la noche está bastante, pues, caliente, por así decirlo. Bueno, entremos más bien en materia de una vez a hablar de la película. Vamos a hablar de Beirut. Para los que no han escuchado de la película o no conocen, es una producción que salió este año, que tiene como protagonistas a John Hamm, aquel famoso actor de Mad Men, Baby Driver también sale. de Baby Driver, de la cual ya tenemos un podcast, y a Rosamund Pike como coprotagonista. La película gira en torno a la historia de Mason Skiles, un diplomático que está viviendo en el Líbano en el año 72. Está casado, han adoptado un niño. Vamos a hablarles un poco primero sin spoilers para que después entremos ya a discutir en materia lo que nos pareció la película. Y acaba narrando el hecho de cómo él se devolvió del Líbano, cómo acabó viviendo en Estados Unidos de nuevo y cómo por diferentes circunstancias decidió volver al Líbano. Eh, sí, el man es como que realmente no, la película tampoco es que profundice mucho en la vida del man tampoco. Vemos que es una gente que sí ha sufrido diferentes, digamos, traumas, que tiene problemas de alcoholismo y que, bueno, se ve no obligado, pero digamos que la situación en la que termina tampoco no sé, o sea, lo lleva como a que no tiene, digamos, tampoco nada que lo ate o nada que le impida como volver a enfrentar como sus demonios y decide hacerlo digamos, en pro de ayudar a un viejo amigo. La película al final acaba siendo o retomando toda la tendencia que ha tenido esas películas de espionaje, se vale de los recursos que en general han hecho buenas las películas de espionaje y acaba desarrollándolos y exponiéndolos de una manera pues muy normal, casual. Estábamos hablando justo antes de empezar el podcast que no nos quedamos con ninguna escena que uno diga, uff, esto me cautivó o me dejó como con ganas de más, sino que mm, es esa película que cumple, ¿no? Logra el objetivo. Sí, o sea, dramáticamente hablando, o sea, como no hay una escena que yo diga como, wow, esta escena me rompió la cabeza, o no sé, ni por diálogos, o no sé, o por un contenido que yo diga como, wow, no sé, que innovador visualmente, o no, o sea, sí, es una película dentro de lo que se puede llamar normal, pero sí, o sea, es una película entretenida, muy fiel a su género de detectives y tiene como este suspenso. Y de eh, las luchas que hay constantemente en los países del medio, eh, pues ¿qué es esto? Del Medio sí, Oriente, Medio Oriente. sí, del Medio Oriente por el tema religioso, el tema también de las costumbres, de la cultura, del choque que tienen con ciertos países occidentales y también la estrategia, ¿no? El tema de la estrategia geopolítica de Israel, qué intereses tiene, Estados Unidos, qué intereses tiene, cómo negociamos y cómo acaba viéndose perjudicada la población. Creo que eso al final sí lo acaban, si bien se queda corto, sí acaba viéndose un poco, pero visualmente se parece mucho a las películas que ya hemos visto de este género. La banda sonora a mí tampoco me pareció nada pues del otro mundo. Sí, creo que a nivel técnico la película como que no puedo decir que se quede corta, pero tampoco sobresale, pues como no sé, como otras películas. Sí, que la película salió por primera vez en el Festival de Sundance y en Estados Unidos sí salió en cartelera. Eh, Sí, el 11 de abril.
creo que alcanzó a recaudar casi 7 millones de dólares. Y para nosotros, o para América Latina y el resto, Netflix se encargó de la distribución. Entonces está disponible en Netflix por si la quieren ver. Y creo que, o sea, no sé, o sea, creo que no es una película para todo público. Me parece que a veces la sentí en algunos pedazos como medio lenta, como, no sé, o sea, como, sí, como medio lenta, pero No, y que cae un poco en los clichés que siempre conocemos. Eh, de dónde surge el malo, que ya todos no lo esperábamos, qué es lo que pasa para que haya negociaciones, los intereses, el que le hace la traición. Creo que lo más destacable es la actuación de John Hamm. Eh, sí conecta mucho, pues al menos conmigo conectó bastante. sí, me parece que la película es como de esas películas que uno, o sea, no sé, que uno las ve. Pone para dormir. Es más para dormir lo que, o sea, no sé, como que uno las ve más por la película en sí, es por el actor, o sea, que uno le da la oportunidad es por el actor. Y por ejemplo, estaba yo aquí viéndolo para hablar de la peli, que el director es Brad Anderson, que es más conocido, o pues yo lo conozco por películas como La Llamada, o The Call o El Maquinista, que son pelis muy buenas, o sea, por ejemplo, Sí, El Maquinista es un thriller sí, la psicológico de tensión Christian que Bale, maneja esa, muy que muy maneja bueno. esa peli es brutal. O sea, esta película sí tiene alguna que otra momento tensionante, pero no logra, no sé, como un nivel de tensión como tan alto como para, no sé, o sea, como para atraparlo a uno. De Cal, que la protagoniza Halle Berry, también es una película brutal, o sea, es muy buena porque lo tiene a uno en el, digamos, en el borde de la silla todo el tiempo. No sé si usted la vio. No, no. También es un de Cal es que una operadora de emergencias eh, la llaman como en una un hombre ataca secuestra a una mujer y la mujer en el secuestro la llama a emergencias y es Halle Berry por el teléfono tratando de ayudarla a ella en medio de esta situación y es una peli súper entretenida que lo atrapa a uno todo el momento hasta el final y el maquinista también, o sea, no hay que ni hablar, o sea, Christian Bale también hace Sí, un la actuación de papel Bale. brutal y la peli en sí Ujú. es muy buena. Justo antes de hacer su Batman, que Sí, bajó como 50 kilos, la historia, el tema psicológico, y también dirigió la película del Transiberiano, una muy buena película con Woody Harrelson, Ben Kingsley, del 2008. O sea, es un director tiene que sí, buenas ¿no? pelis, o sea, y Tiene... creo que, o sea, por Y eso, viendo su trayectoria, se queda un poco corto con Beirut. sí, eso es lo que yo, o sea, si uno no supiera quién es el director, uno, pues, no le pide tanto a la peli, o sea, pero viendo lo que ha hecho este man, hablando, digamos, no sé, de drama o de suspenso a nivel de la historia, me parece que sí, quizá Beirut se queda un poco corta y que puede llegar a ser hasta predecible en algunas cosas, o sea, como que, no sé, me parece un poco, no sé si para mí es un poco clichésudo que siempre estos agentes que terminan salvando el día, casi todos tienen problemas de alcoholismo o, Sí, todos tienen un pasado tortuoso que sí. quieren ocultar. También, por ejemplo, no sé, digamos, bueno, la misión es, el gran problema de esto es que hay que rescatar a X, digamos, para no spoiler nada. Y tampoco sentí una simpatía por el personaje que hay, digamos que hay que ayudar, cosa que tampoco no me hizo como sentir como no sé, el- la tensión o como la importancia, porque era todo muy político, era todo muy, eh, era más como un juego no sé, bueno, sí, pues de espías, o sea, es que es una peli muy de espías, de inteligencia y contrainteligencia, o sea, no es algo como que uno, o sea, creo que no es una película para todo el mundo, o sea, por ejemplo, yo sé que Susana se aburriría viendo esta película, o sea, A estoy mí, por ejemplo, casi seguro ese fue uno en eso. ese fue,
ese fue uno de los temas que más nos llamó la atención, como toda la contrainteligencia que había detrás. Sí, es muy bueno, o sea, eh, por ejemplo, o sea, a mí no me disgustó, o sea, me pareció muy interesante todo ese tema, pero lo que le digo es un tema que no le va a no no es, le llama tanto a mucha gente. sí que se puede tornar aburrido para ciertas personas, sí, estoy de acuerdo. Sí, porque hay mucha gente que pues está acostumbrada a, por ejemplo, hablando de espías, película que viene ahora, Misión Imposible con Tom Cruise, que es puras escenas de acción y toma súper innovadora, o sea, ¿sí me entiende? Y esto es otra cosa, es Sí, totalmente aterrizado, o sea, parece pura, no sé, guerra fría casi. eh, y está ambientada en los 70, ¿no? En los 72, me parece, sí, digamos entre 70 y 80. que eso es algo que sí me gustó de la peli que le puedo rescatar, es que la ambientación sí me gustó mucho, Se siente se acorde siente además muy al, acorde al momento. todo el vestuario, como eso fue creo lo que más puedo rescatar, todo este sistema que mostraron o la tecnología que usaba las agencias de inteligencia en ese momento, me pareció muy interesante. Me gustó mucho cómo rastreaban las ubicaciones y como todos estos cosas que hemos visto que como ha avanzado, me pareció muy chévere eso. Sí, totalmente. Pues bueno, hasta aquí llegamos con hablando sin spoilers. Vamos a, desde este momento a hablarles con spoilers de la película. Hey, a partir de ese momento hablamos con spoilers. Bueno, pues ya retomando un poco lo que habíamos desarrollado previamente, el tema del alcoholismo y la crítica que usted hacía también es lo que queda uno diciendo, es lo mismo de siempre, que la historia empieza con una pérdida. Sí, a la familia. Normalmente siempre pierden a la Siempre alguna familia historia de o... estas es como que perdió a alguien, le mataron a alguien, pasó algo. Entonces, sí, sí, por ejemplo, hablábamos antes de Misión Imposible y si bien es un poco diferente en la misma temática, Tom Cruise también está siempre súper alejado de la que es su esposa y entonces tiene el hecho de que de pronto se la mataron. En este caso es que un grupo religioso acababa entrando a la casa del Es personaje como una... Sí, él es como una especie de de embajador. O sea, embajador, es sí, como más o una... menos. Sí, como... Un diplomático acaba entrando a la casa del diplomático y ellos tienen a un niño adoptado que es hermano de uno de los líderes mm, del grupo y uno de ellos fue el que puso un carro bomba en los Juegos Olímpicos de Múnich. Eso acaba haciendo que casi que la vida de este hombre se destruya y de una vez pasan 10 años y es él ya en Estados Unidos teniendo un trabajo en el que es completamente miserable porque se nota. Y que está totalmente consumido por este hecho, ¿no? El hecho de haber perdido a su esposa, digamos que le mataron a su esposa frente a él y que casi su hijo adoptivo fuera como abducido. Bueno, y ahí no lo sabe aún, pero que fuera secuestrado al menos. Pues ha acabado dejándose llevar muchísimo hasta que el gobierno lo obliga más o menos a reincorporarse a actividades porque secuestran a uno de las personas que trabajó con él en Líbano. Entonces esto lo hace volver. Yo pensé que iba a luchar más para no volver, o sea, como que iba a decir, nada, yo por allá no vuelvo y que iban a tener que llevarlo arrastrado, pero Sí, o sea, es como que, no sé, sí, yo creo que hubieran podido, o como yo le decía ahorita, o sea, toda esa parte el conflicto, no sé, emocional que tiene el personaje, creo que pasó muy como desapercibido, porque no, o sea, me parece que no lo supieron aprovechar, o sea, porque lo que usted dice, este man no puso casi ninguna resistencia, fue como que le plantearon, venga, hay que hacer esto, y a los, no sé, al momentico ya estaba en un avión viajando. sí, y el man que decía, yo dijo, yo no voy a volver allá ni por el putas, y a los 5 minutos ya estaba en el avión. Sí, creo que esa es una de las cosas una de las pequeñas fallas de la historia, junto con lo que le decía yo también de que me hubiera gustado que aprovecharan más ese vínculo que tiene o que construyó con ese hijo, digamos, adoptivo,
Me parece que hubiera podido ser muy, muy interesante como esa lucha entre, digamos, padre e hijo, pero pues Sí, se fue para otro lado no, y la que peli. después cuando, Yo pensé que iba a ser, o sea, cuando vi esa escena que, bueno, matan a la mujer y que se llevan al chino, yo dije, bueno, esto va a ser o el man rescatando al chino, o el chino se va a volver cuando fue 10 años después, yo dije, uy, el chino va a ser severo terrorista y este se lo va a encontrar otra vez. sí, ¿no? Y así fue, ¿no? Pues, Sí, o sea, no es, o sea, como que no hubo una sorpresa así que yo dijera como, no sé, como un plot twist así que yo dijera como, oh, que me volara la cabeza, no, creo que dentro de las posibilidades que uno puede imaginarse, era, pues, en medio de todo era predecible. sí, no, y uno acaba diciendo, bueno, listo, volvió el man, y entonces lo que usted decía antes que estábamos hablando, no hay una empatía directa con la persona a la que tienen secuestrada, entonces acaba siendo como, Una gente pues tienen más, que o sea, sí es rescatarlo. una gente más, o sea, como que es más, o sea, como que literal ese agente se vuelve como más que, o sea, es como si uno puede perfectamente reemplazar ese personaje por una USB y ya. O sea, Sí, hay que totalmente. rescatar, o sea, hay que rescatar esa Me USB encanta esa o ese analogía disco de, duro ajá, necesitamos ese disco porque duro. tiene Mm. información o sea, y ya hubiera podido funcionar perfectamente, bueno, si hubieran podido ahorrar dos actores, o sea, la mujer del man y el man. Sí, porque no se sabe cuál de los dos tiene menos relevancia. Y también están las personas que trabajan en la embajada, ¿no? Entonces está el que se hace que no confía, pero porque tiene por allá metidos como cuatro investigaciones, ha robado unos fondos y que está trabajando con los israelíes. Y acaba tornándose interesante lo que hace John Hamm, el tema de ser alcohólico, cómo lo expresa, eh, como la personificación que hace estando en Beirut es tremenda, porque uno sí lo siente como agobiado, en general se siente agobiado durante la película. Y eso es Sí, y vemos esa como pequeña transformación del personaje del comienzo que está como súper feliz y súper como, no sé, pleno. a una persona que está totalmente marcada. Sí, físicamente se le nota así como esa carga emocional y que también, no sé, que me parece que sabe llevar muy bien como que se le nota al personaje que está, no sé, que sabe lo que hace, o sea, que no sé, me parece que John Hamm hace más de media película, yo creo que es como, Es como tres cuartos de la película, la sí, verdad, es como, Johan. literal, es como tres, sí. Y es que los otros actores no son malos, o sea, también tenemos a este que actuó en Breaking Bad, Sí, que es muy raro verlo con pelo, weón, o sea, sí, yo me di yo, cuenta que era él después, cuando vi los actores que habían participado. yo lo veía y yo este man se ve muy raro con pelo, además que yo decía, esta mierda tiene que ser una peluca, o sea, se le ve muy raro, se Dean le veía Norris, muy ¿no? raro. Sí, se le veía, era que en Breaking Bad era el cuñado De Walter. de Walter, el policía. Entonces sí era muy chistoso. Me parecía muy chistoso eso, de verlo con pelo. Sí, eso fue una situación bien extraña. Y bueno, después lo que decía Daniel ya, nos damos cuenta que el que tiene secuestrado y el que solicitó que viniera este man es el niño que ellos tuvieron, que tuvieron adoptado en su momento él con la esposa. Pero entonces también la participación de él es muy escueta, ¿no? Es como, ay, sí, tengo secuestrado a este man, pero estoy totalmente destruido y no quiero hacerlo, pero no, tengo que ser malo. Y mi hermano, entonces acaba siendo como reforzadísimo. Sí, creo que es muy pocas las escenas y lo que yo le decía, a mí me parece que ese hubiera sido un muy buen personaje. Ese Sí, conflicto entre, no sé, entre que este man me brindó, no sé, un hogar pero crecí en este mundo totalmente diferente y ese choque creo que no se lo hubieran podido aprovechar muchísimo mejor y que el man, no sé, o sea, yo la verdad no conozco al actor, no lo tengo referenciado en otra cosa, tampoco se me hace que haga un mal papel, yo tampoco, ¿no? pero creo que hubiera sido un personaje que le hubieran podido sacar mucho más provecho. Aidir Chender se llama el actor. No, sí, pero no, o sea, la verdad, ni idea, no lo tengo. No, ha participado en algunas producciones francesas, pero no. Es francés, pero no. Tampoco lo tengo así muy en el radar. Y bueno, la película acaba desarrollándose por la misma línea. Mm,
John Hamm encuentra la forma de solucionar el día y, y todos terminan felices, Sí, menos es como los que malos. resuelve el rompecabezas con ayuda de su asistente. Logran como, no sé, no sé, de encontrar la forma de solucionarlo a este secuestro y rescatar a su amigo y sí, pues acaban todos contentos, como Sí, dice, él acaba volviendo a Estados Unidos, posiblemente se enrolle con la vieja con la que acabó ayudando. Mm, Entonces acaba siendo como un trámite toda la película. Ir al notario fue sí, la película. sí, ¿no? O sea, y pues tampoco la considero una mala peli, o sea, creo que tiene, No, a mí tampoco me parece mala. Y como película de acción, lo que habíamos hablado antes sin spoilers, es verdad que toda esta trama del pedazo en el que negocian con los israelíes es muy interesante. Porque es como sabemos que lo tienen. Pero y al final acaban no teniéndolo, me parece que es como el único giro. Yo sí juré que lo tenían los israelíes. También la negociación con las personas que están dentro del Líbano, todos estos como entramados son súper interesantes y John Hamm de verdad los potencia mucho. sí, o sea, usted se pone a ver la peli, o sea, a analizar un poco, y las grandes escenas o las cosas así que usted diga en la historia que fueron como los momentos más, no sé, interesantes, son pues los momentos en que, no sé, John Hamm como destaca la personalidad del personaje como negociador o como, no sé, los momentos como de en que Ujú. cae más bajo el personaje. De Entonces tensión creo o que en son los los que está mejores momentos afectado. de la peli. No tiene tampoco así grandes escenas de acción no sé, que digamos, o grandes planos así que le rompan a uno la cabeza. Pero sí es, o sea, es una peli entretenida que, como digo, yo creo que no es una peli que le vaya a gustar a todo el mundo, pero pues sí tiene un público, o sea, yo creo que hay mucha gente que le gusta todo este tipo de temáticas. Sí, como de esas triquiñuelas entre naciones, la política internacional. Ahora recuerdo el de la película de To Tinker, bueno, con Gary Oldman, que cuenta la historia de los cinco rusos. Ah, sí, sí, Ujú, sí, el topo creo que era. No, y la verdad es una historia buenísima que tampoco es para todo el público. O sea, creo que a pesar de ser una película de espías, tiene dos secuencias de acción. Pero es una película impresionante, la historia es muy buena, las actuaciones son buenísimas. Este es un tipo de película así, lo que pasa es que aquí solo hay un actor que se roba todo el papel. Mientras que en esta, por ejemplo, recuerdo que estaba Gary Oldman, que estaba el personaje de Kingsman, tenía un reparto espectacular esa película y la historia es mucho mejor desarrollada. Entonces creo que también eso en parte tiene su peso. Entonces, bueno, los invitamos a que si son de estas películas, pues le den la oportunidad, que nos cuenten también qué les parece, si les gusta, si no, recuerden que nos pueden escuchar por Speaker, iTunes, por el podcast de iTunes, por iVoox, por Spotify Radio Public, iBox, Google Podcast, Anchor. y que tenemos nuestro pequeño spin-off en Joom en el que hablamos cada uno de esas películas que no llegamos a tener un consenso, pero que alguien quiere o destacarlas o darles palo. Entonces también hacemos podcast cortos de 5 minutos en los cuales les recomendamos o criticamos algunas películas. Súper invitados también a pegarse una pasada por ese canal. Y les mandamos un Que saludo nos sigan en redes. se nos sigan en Facebook, Subimos en redes, contenido sobre Facebook, Instagram, Twitter. películas, vamos hablando del tema. Y bueno, les queremos mandar un saludo muy grande. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.